¿Quién era la serpiente del paraíso? Subtítulo, El disfraz del mal. Un enigma que siempre ha intrigado a los lectores de la Biblia, y que tiene que ver con el relato del primer pecado de la humanidad. Es el de la serpiente que tentó a la mujer en el paraíso. ¿A quién representaba aquel reptil? El Génesis afirma que se trataba de un simple animal del campo, uno más de los que Dios había creado, Génesis 3:1. Pero poco después vemos que la serpiente conversa con Eva. ¿Cómo pudo hablar, si era una víbora? ¿Y cómo podía tener una inteligencia superior a la del hombre, como se dice más adelante, Génesis 3:5? No puede ser evidentemente un animal real. ¿Quién era entonces? Algunos defienden la postura de que era una víbora auténtica, pero que estaba poseída por el diablo con el fin de engañar a Eva. Pero si la serpiente era solo un instrumento del diablo, ¿por qué entonces Dios la castiga a ella haciendo que se arrastre sobre su vientre y que coma polvo por el resto de su vida? Génesis 3:14, en vez de castigar al diablo. ¿También Dios se dejó engañar? Una segunda creencia, la más común entre los lectores de la Biblia, es que aquí la serpiente no era un animal real, sino un símbolo del diablo, una imagen, un disfraz literario del autor para referirse a Satanás, el verdadero personaje que se oculta tras el ofidio, y que fue el verdadero tentador de la primera pareja en el paraíso. Subtítulo, sin un desvío sexual. Pero esta solución choca con una gran dificultad, y es que en ninguna otra parte del Génesis se menciona al diablo. ¿Cómo el lector del relato podía descubrir que se trataba de él? Más aún, el diablo, o Satanás, que es lo mismo, no aparece jamás en ningún texto bíblico antiguo, ni en el Pentateuco, ni en los libros históricos, ni siquiera en los libros proféticos. No, al menos, como lo entendemos hoy nosotros. Es evidente entonces que el autor del Génesis no estaba pensando en él. Por lo tanto, como afirman hoy los estudiosos bíblicos, aquí no se trata del diablo. Una tercera propuesta sostiene que la serpiente no es ningún personaje concreto, sino un símbolo general de los malos deseos y de los placeres sensuales. Así, el autor del Génesis habría querido decirnos que el primer pecado consistió en una transgresión de tipo sexual, y la serpiente no sería sino un símbolo de esa sexualidad desviada. Por eso se insiste tanto en que Adán y Eva estaban desnudos. Pero esta hipótesis es inadmisible, pues el mismo Génesis dice que Dios santificó y bendijo el matrimonio cuando le ordenó a la primera pareja: sean fecundos y tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo, Génesis 1:28. No hay, pues, connotaciones sexuales en el pecado de Adán y Eva. ¿Quién es entonces esta serpiente? Subtítulo, La confusión de la fruta. El enigma de la serpiente nos lleva a plantear un segundo problema: ¿qué pecado cometieron Adán y Eva en el paraíso? Popularmente, se cree que comieron una manzana prohibida. Pero conviene notar, ante todo, que en ninguna parte del relato se menciona manzana alguna. La idea de esa fruta viene de cuando la Biblia estaba escrita en latín. En esa lengua, manzana se dice malus y mal se dice malem. Y como Adán y Eva comieron el fruto del mal, malem, se pensó que habían comido una manzana, malus. Hoy, que las Biblias ya no están en latín, sino en castellano, vemos que no comieron una manzana, sino un fruto malo. Volvamos entonces al planteamiento. ¿Dios atormentó con duros castigo a aquellos primeros hombres por comer un simple fruto? De haber sido así, lo que sucedió en el paraíso no fue sino un fatal error gastronómico. Como sabemos que la serpiente es un símbolo, ya que no puede tratarse de un animal real, también el fruto prohibido tiene que ser otro símbolo. Pero, ¿un símbolo de qué? Subtítulo, por arrastrarse en la tierra. Lo primero que debemos tener en claro es que la serpiente tiene que representar a un personaje o realidad comprensible para los lectores de aquella época. Si no, estos se habrían quedado sin comprender el mensaje. Ahora bien, gracias a los modernos estudios bíblicos y arqueológicos sabemos que la serpiente, en aquel tiempo, era el símbolo de la religión cananea. ¿Por qué los cananeos emplearon como símbolo de la divinidad a la serpiente, cuando para nosotros es un animal dañino y peligroso? Porque los pueblos antiguos veían en ella tres cualidades. Primero, la serpiente tenía fama de otorgar la inmortalidad, ya que el hecho de cambiar constantemente de piel parecía garantizarle el perpetuo rejuvenecimiento. Segundo, garantizaba la fecundidad, ya que vive arrastrándose y pegada a la tierra, que para los orientales representaba a la diosa madre, fecunda y dadora de vida. Y tercero, transmitía sabiduría, pues la falta de párpados en sus ojos y su vista penetrante hacían de ella el prototipo de la sabiduría y las ciencias ocultas. Por eso el autor del Génesis la presenta como el más astuto de todos los animales del campo, Génesis 3:1. Estas tres características hicieron de la serpiente el símbolo de la sabiduría, la vida eterna y la inmortalidad, no solo entre los cananeos,
sino en muchos otros pueblos antiguos, como los egipcios, los sumerios y los babilonios, que empleaban la imagen del áspid para representar a la divinidad que adoraban, cualquiera que fuera ella. Subtítulo: Una religión más seductora. ¿Y qué le sucedió a los israelitas con la religión cananea? Para entenderlo es necesario tener en cuenta las circunstancias históricas por las que atravesaron. Los hebreos fueron durante siglos un pueblo nómada. Desde épocas remotas, el dios que los acompañaba era el dios de la estepa, de las montañas, de lo desolado y agreste. Era un dios trashumante, que viajaba y se movilizaba junto con el grupo o el clan a todas partes, a fin de protegerlos de los peligros que entrañaba ese tipo de vida. El dios de los hebreos era, pues, especialista en los problemas del desierto. Cuidaba a los hebreos en caso de ataque de tribus enemigas, Éxodo 17:8, los ayudaba a encontrar agua entre las rocas, Éxodo 17:1. Los guiaba para hallar alimento en medio del páramo, Éxodo 16, enviaba plagas contra los pueblos opresores, Éxodo 7:1. Se mostraba poderoso y terrible en los truenos y rayos, Éxodo 19:16 al 19, velaba por la justicia y el orden en el campamento, Éxodo 21:22, y amparaba con tanta delicadeza a su pueblo, que durante el día se transformaba en una gran nube para cubrirlos del sol, y durante la noche en una columna de fuego para iluminarlos en la oscuridad, Éxodo 13:21. El Dios de los hebreos era, en suma, una divinidad práctica, experta en cuestiones de transhumancia. Subtítulo: Nueva oferta religiosa. Durante siglos, los israelitas se sintieron cómodos con su Dios, un excelente compañero de viaje y protector en los caminos. Pero cuando se volvieron sedentarios en Canaán, las cosas empezaron a cambiar. Allí entraron en contacto con la población urbana, mucho más evolucionada y desarrollada. Estos pobladores conocían mejor la agricultura y vivían de los frutos del campo, de las viñas y del producto de sus ganados. El dios de los cananeos se llamaba Baal, y por supuesto, era el dios que proporcionaba las lluvias, la cosecha y la fertilidad de los campos. La forma más común con que lo representaban era la de una serpiente, símbolo de la vida y de la inmortalidad. Baal tenía una compañera femenina, la diosa Achera, diosa del amor y de la fecundidad. Y según las creencias queneníes, Baal y Achera mantenían permanentes relaciones para asegurar la producción de la tierra, de los rebaños y de los seres humanos. Por eso todas las fiestas religiosas queneníes estaban relacionadas con la cosecha. Subtítulo: La habitación de los dioses. ¿Cómo rendían culto los cananeos a sus divinidades? Mediante la prostitución sagrada. Al ser un pueblo eminentemente agrícola, los cananeos pensaban que la fertilidad del campo y el éxito de la cosecha, su principal fuente de vida, dependían de la unión sexual de Baal con su esposa Achera. Y que era necesario representar, aquí en la tierra, esas mismas relaciones, a fin de mantener la fecundidad. Para ello preparaban pequeñas habitaciones junto al templo, y allí los cananeos actualizaban aquellas relaciones divinas, con prostitutas sagradas que estaban dedicadas a eso en los templos. En un principio la religión urbana no significó un problema para los israelitas. Ellos tenían en claro que Yahvé era su Dios, el que los había acompañado por las estepas durante años, cuidándolos y protegiéndolos. Pero a medida que pasaban los años y se iban sedentarizando, los hebreos empezaron a dudar de que Yahvé les fuera útil. Este Dios, originario del desierto, entendería de las lluvias, de los trabajos del campo y de la cría del ganado. Este Dios solitario, sin esposa ni experiencia en la fecundidad, ¿podría ayudarlos a ellos ahora, en su nueva tarea de agricultores? ¿No sería preferible dejarlo y acudir a alguien con mayor experiencia en materia de cosechas, como eran Baal y su esposa? Subtítulo: En busca de otros cuidadores. Además, la religión cananea era sencilla y fácil de practicar. Consistía exclusivamente en ceremonias rituales. No incluía ninguna exigencia moral, ni compromiso personal, ni conversión alguna, ni obligaba a practicar la justicia, el amor o el respeto a los demás. Bastaba con la prostitución sagrada, un rito mágico y supersticioso, para agradar a Dios y obtener la bendición de las cosechas. Semejante religión era más agradable que las duras exigencias de la ley de Yahvé. Es fácil, pues, imaginar el serio peligro que la religión cananea comenzó a significar para los hebreos, herederos de la austera religión de Moisés. Fue así como, poco a poco, si bien Yahvé siguió siendo el gran Dios nacional, a la hora de asegurar la fertilidad del suelo y la regularidad de las lluvias empezaron a volverse hacia la serpiente, símbolo de Baal. Comenzaron a visitar sus templos, a participar de sus ritos, y a introducirse furtivamente en las chozas de las prostitutas sagradas durante las grandes fiestas. El culto a las divinidades de la fertilidad fue, durante siglos, una permanente tentación para los israelitas. Unas veces con más fuerza, otras con menos. Lo cierto es que Baal y Achera terminaron seduciendo a los israelitas, que honraban a Yahvé, pero rendían culto apasionado a Baal y Achera.
Subtítulo, es mejor no adivinar. Así estaban las cosas, cuando un escritor anónimo decidió componer un relato, nuestros actuales capítulos 2 y 3 del Génesis, para denunciar los peligros que estaba ocasionando la religión cananea entre sus hermanos israelitas. Según él, la sociedad toda, representada en Adán y Eva, debería estar viviendo en un paraíso. Sin embargo, vivía en medio de injusticias, hambre, dolores, muerte. Y la causa de todos estos males no era otra que la serpiente, la religión cananea, que llevaba al pueblo a refugiarse en meros ritos exteriores y a olvidar las exigencias de la ley de Dios, a buscar la protección de Dios y la felicidad no en una vida moral justa y honesta, al servicio a sus hermanos, sino mediante prácticas fetichistas. ¿Y por qué dice el autor del Génesis que la serpiente lleva a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? En hebreo decir el bien y el mal, equivale a decir todo, todas las cosas. Y como una de las prácticas queneníes consistía en consultar a los adivinos y hechiceros para conocer las cosas futuras. Algo inaudito para un buen israelita que sabía que el futuro del hombre está solo en manos de Dios y no de un adivino. Al pecado del paraíso lo describe como el de pretender conocer el bien y el mal, es decir, todo el futuro del hombre. Subtítulo, La serpiente y Satanás. El autor de estos capítulos del Génesis quiso referirse a los males que en su sociedad estaba ocasionando la religión cananea. No pretendía describir unos hechos realmente sucedidos en el origen de la humanidad, ni quería culpar a una pareja determinada por los males que existían en el mundo. Si presenta este pecado como sucedido en los orígenes, es para decir a los lectores que ese pecado, el de seguir a la religión cananea, está en el origen, en la raíz, en la base de todos los otros males sociales. Y les advierte sobre las posibilidades futuras, las de construir un paraíso, que se están perdiendo por su mal proceder. Con el transcurso de los siglos desapareció la religión cananea. Entonces la serpiente perdió su primitivo sentido y pasó a ser, para la mentalidad judía, un símbolo del mal, del adversario divino, del pecado. Cuando en el exilio de Babilonia, siglos más tarde, los israelitas conocieron la figura de Satanás o diablo, lo identificaron con su antiguo símbolo del mal, la serpiente del paraíso. Y por eso, 600 años después del Génesis, el libro de la sabiduría dice sin problemas. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, Sabiduría 2:24. Esta es la primera vez que la serpiente del paraíso, que en el Génesis representaba a la religión cananea, aparece identificada con el diablo. Desde entonces esta idea se popularizó entre nosotros. También el Apocalipsis, cuando habla del dragón, es decir, el poder político enemigo de Dios, dice que es el diablo y la serpiente, Apocalipsis 12:9 y 22. Todo enemigo de Dios será, desde entonces, el diablo y la serpiente. Subtítulo, Nuestra serpiente. El autor del Génesis supo encontrar una respuesta a los grandes males de su tiempo. Descubrió que la pobreza, las injusticias sociales, los problemas laborales, los dramas familiares, la vida misma del pueblo, podrían ser distintos si no anduviesen detrás de aquella serpiente. Denunció así la inexcusable responsabilidad de la gente frente a las miserias que se vivían. No era voluntad de Dios la tragedia que envolvía a la sociedad, sino que se debía a que los israelitas se habían volcado hacia la religión de los cananeos. Peor aún, ellos no parecían percatarse ni ver la gravedad. La serpiente era una voz seductora que, sin que nadie se diera cuenta, los llevaba a abandonar la ley de Dios, perdiéndose en el marasmo de la magia y en una religiosidad meramente exterior y ritualista. Hoy el Génesis nos invita a hacer una lista de los males que nos rodean, y a tomar conciencia de que también en nuestra sociedad, subrepticiamente, se está colando una serpiente, que con voz seductora habla a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestros gobernantes, a nuestros dirigentes, para alejarlos de la ley de Dios, que nos lleva a construir una sociedad mezquina, de miseria, de opresión, de injusticias, de niños abandonados, de mujeres sometidas, de hombres sin trabajo, de corrupción social, insolidaria, mientras nos sentimos religiosos porque practicamos devociones y ritos formales. Descubrirla a tiempo es el gran desafío, para desenmascararla, para no escucharla más, para que por fin amanezca el paraíso.